¿Y si tus dientes se estuvieran desgastando mientras duermes sin que tú te des cuenta? Muchas personas se acuestan pensando que su boca por fin va a descansar, pero durante la noche ocurre justo lo contrario. La mandíbula se activa, los músculos se contraen, los dientes se aprietan, se rozan, se sobrecargan. Y lo más peligroso es que muchas veces no hay dolor inmediato, no hay una alarma clara, no hay sangre, no hay una caries visible, solo un daño lento, silencioso y acumulativo. Un día notas que tus dientes están más sensibles, otro día despiertas con dolor en la mandíbula, después aparece una pequeña grieta, una restauración que se rompe, una molestia al masticar, un dolor de cabeza por la mañana. Y cuando finalmente alguien te dice, esto parece bruxismo, el desgaste quizá ya llevaba años ocurriendo en silencio. Cuando dormimos, el cuerpo entra en un estado de recuperación. La respiración cambia, los músculos se relajan, la mente se desconecta del control consciente. Pero en algunas personas, la boca no entra en ese descanso. La mandíbula puede empezar a hacer movimientos involuntarios, apretar, rechinar, deslizar o mantener los dientes en contacto con una presión que no debería estar ahí durante horas. Eso se conoce como bruxismo del sueño, y aquí aparece el primer error. Muchas personas creen que el bruxismo siempre hace ruido. Imaginan un rechinamiento fuerte, evidente, que otra persona escucharía desde la cama, pero no siempre es así. A veces el problema no es rechinar, a veces es apretar. Y el apretamiento puede ser completamente silencioso. No despierta a tu pareja, no te despierta a ti, no deja una señal dramática al día siguiente, pero tus dientes sí reciben la carga. Cada noche una pequeña agresión, cada semana un poco más de desgaste, cada mes una nueva tensión acumulada. Tus dientes están diseñados para masticar, cortar, triturar alimentos y soportar cargas normales durante momentos específicos del día. Pero no están hechos para permanecer apretados durante la noche ni para rozarse repetidamente mientras duermes. El esmalte dental es muy resistente, pero no es indestructible. Cuando el contacto entre los dientes se vuelve excesivo, repetitivo o mal distribuido, pueden aparecer desgastes en los bordes, zonas planas donde antes había forma natural, pequeñas líneas de fractura, sensibilidad al frío o molestias al morder. Y lo más frustrante es que el desgaste dental no vuelve atrás. Una vez que se pierde estructura, el cuerpo no reconstruye esmalte nuevo como si fuera piel. Por eso el bruxismo no debe mirarse solo como un mal hábito. En muchas personas funciona como una carga repetida sobre un sistema que tiene límites. El diente puede resistir mucho, pero si cada noche recibe microtraumas, tarde o temprano empieza a mostrar señales. El bruxismo del sueño no siempre se descubre porque alguien escucha un ruido. Muchas veces se sospecha por señales indirectas. Una de las más comunes es despertar con la mandíbula cansada, como si hubieras estado masticando durante horas. También puede aparecer dolor en los músculos de la cara, tensión cerca de las sienes, dolor de cabeza al levantarte, sensibilidad dental sin una caries evidente, molestias al masticar alimentos duros, dientes que parecen más cortos o bordes que empiezan a verse transparentes, planos o astillados. Algunas personas notan que sus empastes, coronas o carillas se fracturan con más facilidad. Otras sienten que al abrir la boca por la mañana hay rigidez, chasquidos o incomodidad en la articulación de la mandíbula. Y aquí está lo importante, ninguno de estos signos confirma por sí solo que tienes bruxismo, pero cuando varios aparecen juntos, especialmente al despertar, vale la pena mirar la boca con
más atención, porque el problema puede estar ocurriendo cuando tú no estás consciente para detenerlo. Mucha gente dice, eso es por estrés. Y sí, el estrés, la ansiedad, la tensión emocional y la mala calidad del sueño pueden estar relacionados en muchas personas, pero reducir todo a estás estresado es demasiado simple. El bruxismo del sueño es multifactorial. Puede estar relacionado con microdespertares durante el sueño, con activación del sistema nervioso, con hábitos, con consumo de alcohol, cafeína o tabaco, con algunos medicamentos, con trastornos del sueño, con ronquidos, apnea del sueño o incluso con una combinación de varios factores. Por eso no basta con comprar cualquier protector dental por internet y pensar que el problema está resuelto. Si una persona aprieta los dientes porque duerme mal, respira mal o tiene despertares frecuentes, la boca puede estar mostrando un problema más amplio. En algunos casos, el dentista puede identificar señales en los dientes, pero también puede ser necesario mirar el sueño, la respiración, el dolor muscular y el contexto general del paciente. Uno de los mayores peligros del bruxismo es que el daño puede avanzar antes de que el dolor aparezca. Muchas personas solo buscan ayuda cuando un diente se rompe, cuando la sensibilidad se vuelve intensa, cuando aparece dolor fuerte en la mandíbula o cuando una restauración falla varias veces. Pero el cuerpo suele dar señales antes. El problema es que las señales parecen pequeñas. Una molestia al despertar, un dolor de cabeza ocasional, una marca en la mejilla, un borde dental más gastado, una pequeña fractura que no molesta. Y como no duele demasiado, se deja para después. Pero en odontología, no duele no siempre significa no pasa nada. El esmalte puede desgastarse en silencio. Las restauraciones pueden debilitarse. Las encías y la zona cervical de los dientes pueden mostrar lesiones no cariosas. La articulación de la mandíbula puede sobrecargarse. Y cuando el paciente finalmente percibe el cambio estético o funcional, el tratamiento puede ser más complejo que si se hubiera actuado antes. El primer paso no es adivinar, es evaluar. El dentista puede observar patrones de desgaste, bordes fracturados, fisuras, sensibilidad, restauraciones dañadas, hipertrofia de músculos masticatorios, dolor a la palpación, limitación de apertura o señales en la mucosa. También puede preguntar por dolor de cabeza al despertar, cansancio mandibular, ruidos nocturnos reportados por otra persona, sueño no reparador, ronquidos o hábitos durante el día. En algunos casos, el diagnóstico puede ser clínico y orientativo. En otros, cuando se necesita confirmar con más precisión, pueden considerarse herramientas como registros musculares o estudios del sueño. Lo importante es entender que no existe una solución universal para todos. Las placas o férulas oclusales pueden ayudar a proteger los dientes en muchos casos, pero no son una cura mágica del bruxismo. A veces se combinan estrategias, protección dental, manejo del dolor muscular, revisión de restauraciones, higiene del sueño, reducción de factores desencadenantes, derivación médica si hay sospecha de apnea o trastorno del sueño y seguimiento. Si sospechas que aprietas o rechinas los dientes, evita 3 errores. El primero es ignorarlo porque solo pasa de noche. Precisamente porque ocurre de noche, tú no controlas la fuerza ni la duración. El segundo es usar cualquier férula genérica sin evaluación, especialmente si tienes dolor, restauraciones, problemas de mordida o síntomas articulares. Un dispositivo mal indicado puede no proteger lo suficiente o incluso aumentar molestias en algunas personas. El tercer error es creer que si no rechinas con ruido, no tienes bruxismo.
El apretamiento silencioso también puede ser relevante. Tampoco conviene asumir que todo desgaste es bruxismo. La erosión ácida, el reflujo, la dieta, el cepillado traumático y otros factores también pueden desgastar dientes. Por eso el diagnóstico correcto importa. No se trata de poner una etiqueta rápida, sino de encontrar qué está dañando tu boca. Tu boca no debería amanecer como si hubiera trabajado toda la noche. Si despiertas con dolor en la mandíbula, cansancio facial, dolor de cabeza, sensibilidad dental, dientes más gastados o restauraciones que se rompen sin una explicación clara, no lo normalices. No significa que tengas un problema grave, pero sí significa que tu boca merece una evaluación. El bruxismo del sueño puede ser silencioso, pero sus consecuencias no siempre lo son. Puede cambiar la forma de tus dientes, aumentar la sensibilidad, favorecer fracturas y hacer que tratamientos dentales duren menos. La buena noticia es que cuando se identifica a tiempo, se puede controlar mejor, proteger la estructura dental y evitar que un desgaste pequeño se convierta en un tratamiento grande. Así que la próxima vez que despiertes con la mandíbula tensa, pregúntate algo. ¿Mi boca realmente descansó esta noche? ¿O estuvo pagando un precio mientras yo dormía? Y ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has despertado con dolor en la mandíbula, dientes sensibles o la sensación de haber apretado la boca toda la noche?